y el fiscal. Y además, son muchas las cosas que modificamos. Por ejemplo, los robos que ahora entran y salen, porque la mínima es de un mes, un chiste, ¿no? Mínimo de hurto y de robos, un mes, un chiste, va a ser escalado con una mínima de 3, 5, 7 años y una máxima de 6, 15, 20, hasta 30 años cuando hay Mm. resultado muerte. Y se Bueno, van acumulando Además de penas. todo esto, por ejemplo, se establece... ¿Cómo? Se van acumulando penas. Sí, Que si eso la es conexión está importante. inestable, entonces no escuché bien. Se van acumulando los agravantes, Eso. exactamente. Además las penas, pero es otra cosa, eso cuando tiene condena. Hoy es lo mismo si le robás, por ejemplo, a una persona adulta, a una persona discapacitada, a una mujer embarazada, a un niño. Bueno, ahora no. Todos estos delitos, incluso el homicidio de un menor de 16 años, o víctima menor de 16 años, un adulto mayor, va a tener perpetua. Y en los robos va a tener hasta 30 años si hay muerte como Mm. consecuencia del robo. Y el robo en sí mismo va a tener una mínima de 3 o 5 años, que ahora tiene un mes, insisto, va a haber un cambio enorme, como es en el mundo, ¿no? claro. En el mundo es Ahora, así. Entonces establecemos, además de figuras nuevas como que no estaban, como el motochor, por claro, ejemplo, claro. que lo estamos viendo, robar con vehículos, robar con palos, poniendo piedras, como estos obstáculos. Todo esto va a ser un robo agravado. Esto que estamos viendo ahora tiene una pena mínima de un mes. Una locura. Un chiste. Ahora, escúchame, Fernando, nos pasó recién hace un rato, alrededor de la cancha de Boca, detienen a una persona que le había arrancado una cadenita a una turista de España. Lo tuvieron al detenido ahí como media hora hasta que llegó no sé, el patrullero. La chica estaba ahí a expensa de que le devolvieran la cadenita mientras estaba asustada. Es decir, la víctima fue tratada casi un dato como clave, al lado del victimario, sí. Un dato clave también es que esta persona contaban los testigos que estaban allí, que son hinchas que van habitualmente a la cancha, que lo veían constantemente, ¿no? Y esta vez un policía lo pudo detener, pero Claro. que lo ven siempre, lo detienen, vuelve a salir, lo detienen. ¿Cómo puede vuelve a ser salir. eso? ¿Y cómo cambia con el nuevo Código Penal? Porque también hay responsabilidad de la justicia, ¿no? Que esta persona tiene muchas penas y como ninguna condena Por la van supuesto. largando todo el tiempo. Sí, En el arrebato, que es como te sacan una cadenita, te arrancan el teléfono de la mano, muchos fiscales y jueces interpretan que es hurto, que la violencia no es suficiente para hacer robo. Además, aunque sea robo, es robo simple, por lo tanto no queda preso. Demora más la víctima haciendo la denuncia que el chorro en la comisaría. Bueno, eso se terminó. Ahora la mínima va a ser 3 años. Y cuando hay agravante, por ejemplo, con violencia, con particular lesión a la víctima o de menor, o usando un vehículo automotor, por ejemplo, es 5 años. Pero incluso en los delitos de robo menor, cuando hay más de 2 agravantes, es 3 años y medio, queda en prisión. Claro. Esto es lo que cambiamos. Por un lado, la víctima, que va a tener un rol de respeto, como debe ser. La víctima no quiso romper la ley. El que quiso romper la ley es el delincuente. Hay que respetar a la víctima y darle participación. El Código Penal no está para proteger a los delincuentes, está para proteger a las víctimas de los delincuentes. Bueno, Este es el concepto que nosotros estamos proponiéndole al Congreso. En ese sentido, Fernando, hay un dato que a mí me parece clave de esta reforma que tiene que ver con la imprescriptibilidad, ¿no? Sobre todo en algunos delitos, como hablamos de homicidio, que hoy lo hablábamos al principio del programa con Hugo, volvimos a poner este asunto otra vez sobre el tapete con casos como el de Nora del Mazo o el de Graf, ¿no? En este caso, este chico que vivía ahí cerca de la casa de Cerati. Y lo mismo con los abusos, ¿no? Que me parece fundamental porque comentábamos, ¿no? Cuántos abusos que muchas veces se cometen en la niñez, la persona cae en la adultez o tiene la fuerza para denunciarlo también en la adultez y la justicia le dice, no, pero ya prescribió, no se puede. Eso cambiaría si esto se vota. Sí, la prescripción es un concepto que no está en todo el mundo. Lo tenemos en Argentina incorporado, en Estados Unidos no prescriben ni las penas de multa, lo mismo en muchos países de Europa. Es un concepto donde se beneficia al delincuente, al homicida, porque pasa el tiempo y no lo podés tocar, pero Claro. la víctima la mataron. Claro. O en delitos graves, como bien decís, como abuso sexual, el abuso contra un niño es tan terrible que aún siendo adulto y muchos años después de adquirir la mayoría de edad, no lo puede hablar. Claro, Mira, totalmente, yo soy abogado sí, sí. de Juan Pedro Aliart, que era conductor de un canal de noticias de Sí, que él Rosario, lo pudo contar hoy es muchísimos años concejal de después. Rosario. Sí. Claro, recién a los 30 y pico de años pudo decir que su padre y su tío lo abusaban. Terrible. Sí, Ha sí, vivido sí. toda esa vida con esa carga. Logramos ganar
la prescripción en la Corte Suprema de Santa Fe con mucho trabajo, pero la gente común que no tiene un abogado que la pueda pelear, pierde. Entonces, lo que hacemos es, los delitos graves, abuso sexual en todas sus modalidades, homicidios agravados, por supuesto, terrorismo, lesa humanidad, crimen organizado, no prescriben más. Pasaron 10, 20, 30, 40 años, como el caso de Graf, el vecino de Cerati, no sé que sea el autor él o no, pero se va a poder investigar. Correcto. Esto es lo elemental frente a delitos graves. Hoy se benefician con abusos sexuales, tuvimos casos mediáticos, ¿no? Que el imputado dijo, prescribió, bueno, cerramos todo, váyase a su casa. No está bien eso. Pues eso es una batalla que damos, ¿no? Muchos van a decir, esto afecta a garantías constitucionales. Mira, no afecta a garantías constitucionales. La Constitución no dice, la prescripción existe. Es una construcción de una ley, que es el Código Penal. Y bueno, nosotros proponemos ir a un Código Penal que defienda a la víctima. Por lo tanto, los delitos graves no van a prescribir. Bueno, queda fuera claro. por ahora la ley de extinción de dominio y la baja de la imputabilidad, ¿no? Pero para otro momento, seguramente. No, lo incorporamos, pero no con extinción de dominio. ¿Verdad? Interesante esto. Lo que hacemos es el decomiso anticipado. En determinados delitos patrimoniales, el juez puede sacarle la plata antes de la sentencia. Porque en los casos de corrupción, por ejemplo, la sentencia se dicta 10, 15, 20 años después, como por ejemplo el caso del juicio contra Cristina Kirchner, 16 años tramitó el juicio. Bueno, lo que proponemos ahora es algo que ya existe parcialmente. Correcto. ¿Te acuerdas del caso de los bolsos de López? Obviamente, ¿se acuerdan del caso de los bolsos de López? Sí. El Tribunal Federal 1, por una modificación que hubo en los últimos años, le preguntó, ¿de quién es esa plata, López? Dijo, yo no voy a decir, pero esa plata es de la política. Claro. Interpretaron correctamente que era de origen ilícito y se la decomisaron, se la sacaron. Eso antes de la sentencia, apelaron, fueron a la Corte y la Corte dijo, está bien hecho. Claro. Se la donaron al Garrahan y compraron 2 resonadores y varios aparatos. Bueno, lo que proponemos es que se haga el decomiso anticipado. Si se llega a ser absuelto, por cualquier razón, se le devuelve Está claro. el bien y se le devuelve el dinero sin indemnización por daños y perjuicios. Simplemente se le devuelve. Tengo que dejarte, Fernando, porque se ve mal, se escucha un poquito con dificultad. Pero la seguimos porque es un tema vigente y que vamos a desarrollar más adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Facundo Chávez, para hablar de política. Facundo, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, buenas tardes a todos. Bueno, una semana con muchas novedades, ¿no? Tras la presentación de Milei y el debut de los F-16 sobrevolando Buenos Aires. Una semana muy intensa que se viene. Primero un dato importante, un dato de nuevo, un dato de último momento. Mañana viaja el presidente a la noche a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Esta es una novedad de ahora, de último momento. Es parte de las actividades que va a tener el presidente en las próximas horas. Es una semana importante porque también va a iniciarse el periodo de sesiones extraordinarias que el gobierno, que el presidente firmó y que tiene muchos de los temas que estabas conversando recién, como por ejemplo el tema de la reforma y el endurecimiento del Código Penal, pero sobre todo 2 temas muy importantes, puntuales, que son el tema del presupuesto y el tema de la modernización laboral, que son los 2 ejes principales que va a usar el gobierno en estos primeros días de las sesiones extraordinarias. El presupuesto va por la Cámara de Diputados y la reforma laboral por la Cámara de Senadores, que son las 2 iniciativas prioritarias para el gobierno. Ahí, Facundo, me interesa tu mirada y tu análisis con toda la información que siempre tenés de primera mano sobre cómo va a ser esta negociación que encuentra, por supuesto, el gobierno en otra etapa, ¿no? En otra etapa muy distinta a la de hace tal vez algunas semanas atrás en el Congreso. Va a haber otra forma, ¿no? Otros números para negociar, pero además estuvo allí Diego Santilli, ¿no? Reuniéndose con los gobernadores para poder negociar justamente lo que se va a trabajar en el Congreso allí en materia de presupuesto. ¿Qué información tenés? 100%. Lo que viene ahora es un proceso de negociación fina, una negociación ya más con números arriba de la mesa. Hay que tener en claro que el gobierno empieza este periodo legislativo con 95 diputados y con 20 más un senador. Y esto es importante y este es otro dato que
que comparto que Luis Juez va a dejar el bloque del PRO y va a establecer un unibloque del Frente Cívico de Córdoba y va a hacer un interbloque con La Libertad Avanza para sumar masa crítica en el Senado a fin de poder tratar con mayor volumen político el proyecto de modernización laboral. Pero respecto al tema del presupuesto, teniendo 95 diputados, el gobierno todavía le falta, le falta para llegar a los 129, 130 que necesita para aprobar los proyectos en la Cámara de Diputados, y con 21 senadores propios todavía le faltaría un trecho para llegar a los 37 senadores que necesita para aprobar los proyectos que pueda tratar en la Cámara de Senadores. Por eso se necesita una negociación con ese bloque del centro que está el PRO, los radicales. Que puede torcer la discusión, ¿no? Claramente. Y que va a torcer la discusión para tener esa mayoría en ambas cámaras. Igual el gobierno arranca muy favorecido por un escenario que además tiene a la oposición bastante fragmentada. Lo que le pasó a Kicillof en los últimos días, cuando casi no le aprueban el endeudamiento, demuestra, ¿no?, que están todos peleados ahí entre el kicilofismo, el kirchnerismo, el masismo, ¿no? Le costó muy caro a Kicillof conseguir la aprobación para el endeudamiento, una aprobación que requirió mucha negociación y sobre todo muchos acuerdos y muchas concesiones, y sobre todo un paquete que incluyó la concesión de cargos en el Banco Provincia, de cargos en el Consejo de Educación, y que incluyó también al PRO, a la coalición cívica, al radicalismo, para contar con esos 2/3 que requería tanto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires como también en la Cámara de Senadores. Fue una negociación que a Axel Kicillof le costó muy cara, pero que hay que tener en cuenta que el gobierno ya anticipó que solamente le va a autorizar a Axel Kicillof extender o rolloverear, hacer el rollover con la deuda que tiene que pagar este año, y que no le va a autorizar ningún préstamo por encima de lo que es la renovación de la deuda vigente. Esto va a generar una batalla política y una batalla incluso judicial, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a terminar yendo a los tribunales y el gobierno de Javier Milei no le autoriza la emisión de deuda. La legislatura le autorizó más de 3.600 millones de dólares. Porque mucho está vinculado con el gasto público, otra en inversiones que no se saben bien a dónde van a ir. Pero qué sé yo, Kicillof creó hasta un Inca provincial, ¿no? Y está esta discusión también que es casi, viste, con eufemismos, ¿no? Que él dice, bueno, pero no es deuda, y en el medio muchas discusiones que terminaron también con alguna grieta política. Esto es título en este momento de lanación.com, que dice: Sebastián Pareja criticó a los socios de La Libertad Avanza que le votaron el endeudamiento a Kicillof, estuvieron flojos moralmente. Digo, termina generando también grietas políticas, incluso lejos del kicilofismo. Es importante esto que mencionabas, Agustina, porque entre los que votaron este mamarracho, básicamente, hubo diputados y senadores del PRO. Del PRO, exactamente. Diputados y senadores que responden a Ritondo y a Santilli, que levantaron la mano y que aprobaron esto, que excede por largo los 1.400 millones de dólares que tenía que renovar Axel Kicillof. Estamos hablando de por lo menos 2.000 millones de dólares más de lo que es el compromiso de renovación de deuda que tiene para este año Axel Kicillof. El gobierno de Javier Milei está autorizando a las provincias y también a la ciudad de Buenos Aires para extender esos vencimientos tomando nueva deuda, pero no está autorizando lo que es una ampliación de deuda para pagar gastos corrientes o quitar el gasto público. Casi a Kicillof le cuesta esto porque sus propios aliados le dieron la espalda hasta último momento, casi antes de que terminase el día. Pero mientras tanto, el sector que me parece está incómodo con Kicillof porque le reclama a Cristina Fernández o le endilgan la derrota del 26 de octubre, es que postea ahora mismo la Cámpora
participamos del encuentro federal de derechos humanos. Cristina Libre se llamó el encuentro. Lo que queremos no es solo la libertad de Cristina, queremos la libertad de nuestro pueblo, ese Máximo Kirchner que está procesado por lavado de dinero, ¿no? Arranquemos por ahí casi, ¿no? Para decir quién es Máximo Kirchner, el hombre que tiene muy mala imagen y que en este caso se cierra filas con la Cámpora, que pide la libertad de Cristina como desoyendo el mandato de las instituciones, sobre todo de la justicia, ¿no? Que la condenó en una primera causa por corrupción, mientras sigue en la causa de Cuadernos, ¿no? Además. La Cámpora retoma la narrativa y retoma el punto focal de su campaña y de su actividad política, que es sostener la libertad de Cristina como principal argumento político, ¿no es cierto? En la última semana hubo en el peronismo la decisión de cerrar filas detrás de Axel Kicillof para que se aprobara este proyecto de endeudamiento. También le aprobaron el presupuesto, también le aprobaron la ley fiscal, pero la interna en el peronismo bonaerense continúa, y dentro de lo que se podría denominar kicillofismo, todavía hay sospechas de que muchos de los votos que se le negaban a Axel Kicillof para aprobar estas leyes en realidad no era per se, sino que eran diputados que estaban respondiendo a lógicas que iban más allá de la lógica de la Libertad Avanza Blue o del PRO, y que tenían también terminales en el peronismo. La interna del peronismo bonaerense está ocultada o silenciada, pero la interna del peronismo bonaerense continúa. Axel Kicillof y Máximo Kirchner siguen en veredas opuestas, y este argumento de Cristina Libre es uno de los puntos que los divide, porque Axel Kicillof quiere plantear una campaña y una narrativa política propia que esté desligada de la suerte de Cristina Kirchner, y Máximo Kirchner y la Cámpora, retomando esta idea, vuelve a poner en el tapete un tema del que Axel Kicillof no quiere saber nada. Se quiere despegar completamente, sí, claramente. Claro. Ahora, en la vereda de enfrente tenemos a La Libertad Avanza, y esta imagen que queremos repasar con vos. Hoy Javier Milei estuvo presente allí en la final del Abierto Argentino de Polo, y hubo varias presencias políticas, ¿no? Acá tenemos este fuerte abrazo, un abrazo muy sentido, la verdad, con Patricia Bullrich. Hubo varios más allí presentes también en esta jornada de Palermo, ¿no? Ahí está Karina Milei. ¿Qué debemos leer de esto, no? Digo, se muestran juntos, obviamente, en muy, pero muy buena sintonía, ¿no? Patricia Bullrich va a ser la voz de Javier Milei en el Senado. El Senado es la cámara más adversa para el gobierno. Recordemos que tiene 21 senadores, y requiere de por lo menos 14, 15 o 16 senadores más. Tiene que el gobierno afinar ahí esa negociación, y sobre todo también tiene en una cámara controlada por su principal adversaria política, que es Victoria Villarruel, que ya demostró que no quiere hacerle el camino fácil al gobierno, que tiene una conducta tal vez bastante crítica con el gobierno, y que quiere mostrar un perfil propio y un perfil, si se quiere, adverso al gobierno. Patricia Bullrich va a tener un rol muy relevante en lo que viene para el gobierno. Y además te cuento, Facundo, que Bullrich va a estar monitoreando la reforma penal, es decir, no solo se va a quedar con su trabajo en el Senado, ella es hiperactiva y es una persona clave que conoce como nadie el tema de la seguridad. En este caso fue la que armó el proyecto de reforma penal junto con pareciera que va a seguir teniendo alguna influencia ahí, ¿no? Sí, va a estar monitoreando, te lo digo por fuentes muy cercanas a ella, va a estar siguiendo todo el proceso de cómo funciona esto, ¿no? Además. Es así como decís vos, Hugo. También hay que subrayar que en el Congreso, en el Senado, que es donde se van a discutir estas cosas, también hay que ponerle un foco a lo que es la negociación política. Claro. Esa negociación política es la que va a tener en cabeza Patricia Bullrich, y va a requerir, además del conocimiento que tiene extenso y profundo sobre las cuestiones
legales, penales y de seguridad, atributos que van más allá de ese conocimiento técnico y es más que nada una negociación política que va a tener que desplegar Patricia Bullrich para contar con los votos que va a necesitar el gobierno para hacer aprobar estos proyectos. 15 a 16 votos en el Senado no es tarea fácil conseguir. No. Hay muchos senadores con mucho despliegue, con mucho desarrollo y con mucha experiencia parlamentaria. Y Patricia Bullrich va a tener allí una tarea nueva, que es la tarea de encontrar sintonía con senadores que durante el año pasado, o mejor dicho, durante este año 2025, se las hicieron ver en figuritas al gobierno, Claro. aprobando proyectos en contra de lo que estaba planteando el gobierno. Es una etapa nueva porque el gobierno llega fortalecido a esta etapa, a este nueva etapa del gobierno después de la renovación de las cámaras, pero de todas maneras, aunque llega fortalecido, va a requerir de una negociación política y de un espacio en el ámbito parlamentario nuevo, incluso también para Patricia Bullrich, que hace muchos años que no desarrolla una tarea legislativa. Claro. ¿Cómo es el calendario de las extraordinarias? Y bueno, luego obviamente vienen los desarrollos de los proyectos. Creo que primero está el presupuesto, ¿no? Ante todo. Primero el presupuesto. La prioridad es presupuesto, pero el presupuesto ingresa por, Entra por la diputados. Cámara de Diputados, por una obligación constitucional que el presupuesto ingresa por diputados. Y el Senado va a estar abocado a la reforma laboral, según lo que anticipó la propia Patricia Bullrich. Dentro de la paleta, digamos, de temas que tiene el proyecto de extraordinarias, incluye también la reforma del Código Penal, como bien lo estabas comentando vos. Un tema importante para la cuestión de los acuerdos políticos, que es el tema del proyecto de periglaciares, de que las provincias van a estar autorizadas a definir dónde se pueden generar proyectos mineros. Eso para todos los gobernadores cordilleranos es importante, y ahí tengo que subrayar a Sáenz y a Jalil, que son dos gobernadores que le van a aportar al gobierno votos muy importantes, votos claves. Después está el proyecto de blanqueo y el proyecto de sinceridad fiscal, que es lo que está planteando también el gobierno, entre otros muchos proyectos, pero me parece que esos son los de mayor relevancia. Y me parece que en la reforma laboral va a estar tal vez la mayor dificultad, entre comillas, o la mayor negociación tal vez, ¿no? Porque es la que todavía hoy termina trayendo más discusión política. E incluso en la 100%, calle. 100%. El tema de la modernización laboral es un tema importantísimo, no solo por los temas, ¿no es cierto?, que van a tratarse, sino también porque va a ser confrontar con la CGT, Totalmente. que es, digamos, dentro del peronismo, el sector que todavía tiene músculo como para poder enfrentarse al gobierno de una manera frontal y de una manera riesgosa, si se quiere. Hay intención política de muchos gobernadores y de muchos diputados y senadores de poner el tema en discusión y habilitar reformas que son necesarias y que pueden impactar incluso también en la actividad económica en sí. Hay muchos sectores empresarios que están esperando el tema de la reforma tributaria y el tema de la reforma laboral para tomar decisiones de invertir y de dinamizar también de este modo la economía. Así que para el gobierno son proyectos que son centrales. Presupuesto, reforma tributaria y modernización laboral están al tope de la agenda y pueden tener eso al mismo tiempo impacto económico y una reactivación o algo que pueda favorecer la reactivación para la economía que tanto necesita el país, sobre todo la cuestión de que impacte concretamente en la microeconomía, que es tal vez lo que está más rezagado de la política económica del gobierno argentino, ¿no? Bueno, una última, agradeciéndote mucho el tiempo y el análisis, Facundo. Está relacionado, aunque si bien es de microclima, es interesante, me parece, plantearlo
qué va a pasar en la CIDE, ¿no? La Secretaría de Inteligencia, hay distintas versiones, pero a mí me parece que es un dato que no puede quedar al margen de la discusión. Sí, la verdad que fue una crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Porque la verdad es que, o crónica más que de una muerte, de un despido anunciado. La salida de Neifer, Técnicamente lo que ocurrió fue un despido. A Sergio Neifer, la verdad es que a Sergio Neifer, tanto Karina Milei como Santiago Caputo le habían perdido ya la confianza. La decisión de Javier Milei fue reemplazar a Sergio Neifer, pero poner en el cargo a una persona del riñón de Santiago Caputo, porque Cristian Aguarda es una persona de estrecha vinculación con Santiago Caputo. Allí por ahora va a continuar el número 2, Diego Kravetz, que es la persona que en términos operativos estaba manejando la CIDE. La decisión de desplazar a Sergio Neifer se venía conversando, y el tema era quién iba a poner a su reemplazante. Con la decisión de Javier Milei de poner a Cristian Aguarda en el cargo, deja un equilibrio interno entre Karina Milei y Santiago Caputo, que era, si llegaba a modificarse ese equilibrio, una decisión de alto impacto. Finalmente, con Aguarda en el cargo, me parece que la cosa quedó más o menos resuelta, y a partir de la continuidad de Diego Kravetz quedaría ya superado ese cambio y la continuidad de la CIDE como un órgano